Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Omar y hoy día tengo a un invitado muy especial desde España, Manu Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Omar, ¿qué tal? Muy bien. Saludos de aquí de España. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal? ¿Cómo estás ahí en España? ¿Qué tal la situación? Bien, en la zona donde estoy yo ahora mismo, muchísima calor, ¿no? 40 grados que tenemos ahora mismo, pero en contendiente a toda la pandemia que tenemos a nivel mundial, pues la verdad que vamos saliendo poco a poco y bueno, a ver si no volvemos atrás en la desescalada que nos han impuesto los organismos oficiales. Así que bueno, a la espera un poco. Espero que como todo el mundo aguantando un poco y reinventándonos personal y laboralmente. Sí, bueno, ustedes están allá con calor, acá nosotros estamos con frío. Ya, Sí, sí, bastante frío. Bueno, acá Lima como estamos cerca del mar, se siente bastante el tema del frío, ¿no? Por la humedad. Y bueno, también acá estamos todavía varios en nuestras casas. Menos mal tenemos al juego, que ha sido una gran compañía en todos estos días de cuarentena. Y hablando de eso, ¿qué es lo que has jugado en estas últimas semanas? sí, bueno, aquí desde marzo estuvimos confinados casi pues más de 2 meses y la verdad que tenemos la suerte de tener una gran ludoteca y en la familia somos jugones, o sea que se nos hizo menos angustiosa la espera. Y sí, sí, solemos jugar mucho en casa, somos tres en casa y solemos jugar a muchos fillers, ¿no? A juegos sencillos, juegos de cartas, ¿no? Porque mi hijo sí es muy jugón, pero mi mujer no es tan jugona en ese sentido, ¿no? No le gustan más los juegos más ligeros, ¿no? Y por ejemplo, uno últimamente que nos gusta mucho jugar en casa es el Lama de Inicia. Ya. Y por ejemplo, ¿no? Pero también uno muy familiar también que nos gusta, bueno, que Carcassonne, los clásicos Carcassonne, Catán, también los sacamos mucho. Ah, bacán, bacán. ¿Y has probado ya algún tipo de juego en estas plataformas? Board Game Arena, Simulator. Pues la verdad que lo probé hace ya tiempo, pero en esta etapa de confinamiento y demás no lo he vuelto a probar porque sí es verdad que una del beneficio de por sí del juego es ese, el contacto físico, ¿no? Que nos proporciona, ¿no? Ya no físico, guión emocional, no tenemos que estar uno encima del otro para jugar, ¿no? Pero sí, la distancia, aunque juegues con otras personas online y podamos ver las caras como estamos viendo ahora, pero esa cercanía del juego es lo que te da, lo que crea ese círculo mágico en la partida. No soy mucho de ese tipo de juegos, ¿no? Ahí tengo amistades y demás que juegan mucho al rol también a través de Skype o de otras plataformas y demás. Y no soy muy asiduo, me gusta más el contacto físico, el vernos de tú a tú. Entonces, como te digo, bueno, tengo suerte de que en casa les gustan los juegos de mesa y bueno, cuando tenemos un rato, pues aquí tenemos un lema en mi casa que es antes de cenar hay que jugar. Entonces, así que ¿Ya? hay que aprovechar un ratito del día, que cuando llegue la cena nos hayamos sentado un poco en familia y hemos jugado unas partidillas. Ah, ya, qué bacán. Y bueno, para que la gente que nos está viendo te conozca, ¿no? Cuéntanos, ¿quién es Manu Sánchez? Cuéntanos un poco de ti. Bueno, pues Manu Sánchez le conoce muchísima gente por el maestro Manu, sobre todo los niños de mi cole, pues llevo 20 años como docente en todas las etapas educativas de aquí de España, desde los más pequeños hasta los más mayores, pero en los últimos años, en la gran parte de estos últimos años de docente me he especializado e imparto en clases de educación primaria, aquí en España desde los 6 hasta los 12 años. La particularidad que supongo que de por qué estamos hablando un poco, pues que llevo muchísimos años y digamos que somos de los primeros en los centros donde hemos estado, donde hemos utilizado el juego en general y el de mesa en particular como una metodología de aprendizaje. La hemos utilizado como metodología y también como herramienta, ¿no? Lo que se le denomina una metodología activa, lo que se conoce como el aprendizaje basado en juegos y también la gamificación, ¿no? Que son dos conceptos que mucha gente los confunde porque
es normal que lo confundan porque tiene el juego como nexo de unión. Entonces, yo creo que me conocen más que nada por eso mismo, porque utilizo el juego en el aula de muchísimas maneras y para mejorar muchos aspectos, no solo los curriculares, sino también los actitudinales y los procedimentales. Y bueno, también la verdad que todo el material que he elaborado en estos años trabajando el juego en el aula, he tenido la suerte de que ha tenido muchísima repercusión también, no solo en congresos o en ponencias, sino también aquí a nivel de España, en medios de comunicación, en periódicos, en noticiarios de televisión y demás. Y gran parte de ese material pues ha estado viendo la luz comercialmente bajo editoriales de juegos de mesa aquí en España. Y tengo la suerte de que hay varios juegos de mesa que están publicados y a nivel internacional están llegando a través de España a muchos países. Claro, claro. Bueno, luego vamos a hablar de todo lo que has resumido, de los juegos, de tu página. Pero quería preguntarte primero, ¿cómo así esa vocación, cómo así te nació ser profesor? Porque tú, bueno, me estabas comentando que tu carrera era otra, ¿no? Sí, Entonces, ¿cómo así nació esa vocación de ser profesor? pues desde pequeño siempre me gustó mucho la informática. Soy administrador de sistemas informáticos y de hecho hice la carrera de informática, pero la docencia siempre me llamó mucho. En mi familia hay maestros y maestras, más maestras que maestros, y siempre me llamó la atención, ¿no? De poder compartir, ¿no? Los conocimientos o poder cambiar un poco a nivel social, ¿no? La realidad que vivía yo en ese mismo momento en la posadolescencia, ¿no? La primera juventud, digámoslo así. Y pues yo trabajaba de informático en la British Telecom, en una empresa, una multinacional, aquí con sede en España, y me dio la oportunidad de poder trabajar en un colegio a través del organismo público, aquí la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, y bueno, lo probé y me gustó tanto que dejé la informática para dedicarme a lo que es la docencia. Mi idea en principio era unir mis dos pasiones, la informática y la docencia, pero bueno, ya todos sabemos, no solo en España, sino también por allí lo sabéis, que los medios tecnológicos en las escuelas son muy escasos, enseguida se quedan muy antiguados, hay muchos problemas técnicos, no tenemos la suficiente formación también el profesorado y el alumnado en utilizarlo, así que bueno, cada vez me fui alejando un poco más del medio digital y me fui más acercando al medio físico, porque aunque parezca mentira que aquí en España los alumnos desde muy pequeñitos tienen móviles, tienen videoconsolas, tienen dispositivos digitales en las manos, pues parece mentira que cuando nosotros éramos pequeños nos llamaba mucho la atención esos medios porque eran nuevos, pero ahora para ellos es algo natural. Pues le llama mucho más la atención algo físico que digital. Entonces, cuando eh, llevaba a lo mejor una tablet o un ordenador al aula o lo llamaba al aula de informática, no, para ellos era una cosa normal. Pero, sin embargo, cuando llevabas algún material elaborado, un juego comercial o un juego de creación propia, pues que le llamaba muchísimo la atención y les motivaba muchísimo más que tener algo digital. Y a lo mejor el juego era muy apropiado o menos apropiado, pero que le encantaba. Entonces tenemos este contraste, ¿no? De ahora en esta nueva generación. A nosotros nos llama mucho la atención lo digital porque era escaso y ahora parece que el contacto físico y el contacto con lo material es muy escaso, por desgracia también, ¿no? Porque desde muy pequeño se le dan pantallas que no se debería de abusar de ellas. Y hablemos sobre eso, sobre el juego. ¿Tú crees que es importante el juego? ¿Por qué es importante? Bueno, el juego es importante en la vida, no solo en el ámbito educativo. Es que el juego se hace un uso social de él, el juego no es nuevo de ahora. Yo siempre defiendo la idea de que se ha jugado a lo largo de toda la historia, incluso en la prehistoria. No tenemos conocimiento de que el hombre prehistórico jugara, porque evidentemente si lo tuviéramos por escrito no estaríamos hablando de prehistoria, pero sí se han llegado en la edad antigua a conocer muchísimos juegos, ya no solo de mesa, sino juegos, actividades físicas,
donde tenían una relación educativa y social. No, evidentemente, no como lo entendemos ahora de educativo, pero sí, digamos que a nivel de intentar de que digamos que la tribu pues tenga unas normas en común, tengas una rutina, pues la mejor manera que hay para ello ya no lo están demostrando los animales, que es jugando, que yo creo que la forma de aprendizaje natural del ser humano y de la mayoría de los mamíferos es el juego, de mamíferos y de otras especies que se ha demostrado que también aprenden a través del juego. O sea que el juego para mí tiene una doble vertiente que es fundamental en nuestra especie, que es la de socialización y la de aprendizaje, por igual, no hay una más que otra. Entonces, eh, el juego es algo innato, se podría decir, de la misma persona, según Sí, mi creencia. vamos, no lo digo yo, lo dicen los investigadores y gente que ha investigado y ha escrito sobre ello sobre muchísimo tiempo, no de ahora. El juego, ya se hablaba sobre el estudio del juego en la escuela de Aristóteles o los pitagóricos, ¿no? De cómo el juego nos influye en nuestras relaciones sociales y en el aprendizaje. No es una cosa de ahora. Se ha jugado siempre en el colegio, dentro del aula, en los patios de recreo, en la calle, siempre se ha jugado. De hecho, ahora aquí en vacaciones también, ¿no? Que compartimos ahora, ¿no? Periodo de vacaciones, ¿no? Aquí de verano y allí de invierno, pues se juega muchísimo. ¿Y por qué se juega? Porque tenemos más tiempo, ¿no? Y nos relaja y nos evade de otras historias. Y el juego se ha utilizado muchísimo a lo largo de la historia. ¿Y qué cualidades crees que pueden ayudar o incentivar a uno jugando? O sea, yo sé que hay varias cosas también, porque, por ejemplo, hay varios que somos competitivos, Ujú. algunos acá le decimos picones, o sea, Sí, que como que no nos gusta me perder, gusta perder, sí. ¿no? Sin Sí, embargo, entiendo que todo eso es bueno, ¿no? sí, no, hay una clasificación de tipo de jugadores, ¿no? Porque todos no somos iguales, todos no nos enfrentamos a un juego ni a la vida en general de la misma manera. Y no es malo, digamos, ¿no? Que de esos picones, como bien dicen, ¿no? Los competitivos, ¿no? Que no les gustan perder. No es malo eso. Cada uno tiene su estilo, ya no solo de aprendizaje, sino de comportamiento, ¿no? Dentro de un grupo, ¿no? Y cómo se enfrenta a la resolución de un problema, porque un juego no es más que la resolución de un problema ficticio. Ya me da igual que sea un juego de dados, un juego de cartas, un juego de tablero, un juego deportivo. Se nos plantea un problema que en algunos casos, la mayoría de los casos, competimos eh, con otros compañeros de juego para resolverlo y en otros casos no. En otros casos lo que tenemos que organizarnos en equipo, ¿no? Cooperar, los juegos cooperativos, que también la verdad que están muy de moda últimamente, los juegos cooperativos y vencer a ese problema de forma ficticia. Pero no es malo el enfocarlo. De hecho, una de las virtudes del el aprendizaje basado en juegos es eso mismo, ¿no? Reconducir algunas actitudes que de otra manera a lo mejor que no sean a través del juego, pues serían muy chocantes con el individuo. Entonces, a través del juego tenemos un ambiente más distendido, de menos preocupación y se pueden afrontar mejor esos digamos, esa tipología de jugadores que pueden ser perjudiciales en un entorno social real. Eh, yo siempre digo lo mismo que en un videojuego, en un juego de mesa, si te equivocas, no pasa nada, pero en la vida real, si te equivocas, sí tiene una consecuencia, ¿no? Pues el juego es un escenario perfecto, es un laboratorio de ensayo, ¿no? De la propia vida. Y de ahí viene la virtud del juego con metodología. Y de Así que hecho bueno, que no es malo, no es malo ser un poco. De hecho, hay muchos autores que han investigado y hablan sobre el tema. No tenemos un rol definido como tal. Yo puedo ser picón, pero también tener un grado de explorador o de socializador, ¿no? Yo, por ejemplo, yo me considero que, lo digo muchas veces,
que a mí más que jugar, lo que me gusta es conocer nuevos juegos, porque me gusta explorar. Entonces yo los juegos de exploración, de mundo abierto, los juegos de rol, los juegos donde me permite a mí tener un campo más grande de actuación son los que me gustan más. Sin embargo, hay otras personas que les gustan más o los juegos tipo rompecabezas, le decimos aquí, de lógica matemática, o como bien dicen, ¿no? Hay gente que es muy competitiva. Entonces, nunca somos esa tipología al 100%, pero sí suele decantarse una por otra, la verdad. De hecho que, bueno, me imagino que tú también te habrás encontrado con varios de estos tipos de jugadores, pero bueno, una de las cosas que yo escuché hace tiempo es que en el juego uno se suelta, ¿no? Uno se suelta, uno hasta eh, o sea, transmite tal como es en la vida real, ¿no? Ahora, he encontrado varios tramposos. Tú también me imagino que habrás encontrado ahí Sí. algunos que les gusta hacer trampa. Sí, como ya te digo, lo que me gusta jugar y conocer sobre todo juegos. Y pues no hace mucho me dijeron, oye, estás haciendo trampa. Y digo, no, no, yo jamás haría trampa. Yo lo que a lo mejor estoy haciendo, no entendí bien las reglas del juego o se me olvidan las reglas del juego y no las cumplo, pero no es hacer trampas, ¿no? La verdad es que el juego tiene una serie de cualidades, entre ellas una que me gusta muchísimo en los tiempos que corren, sobre todo, que es que el juego nos da igualdad, pero no una igualdad entre hombres y mujeres, sino una igualdad de oportunidades, ¿no? Porque todos tenemos las mismas posibilidades ante ese problema que hemos dicho antes que nos plantea el juego. Es un reto. Jugar es un reto constante. Pues todos los participantes tenemos las mismas oportunidades de enfrentarnos a ese reto. En el momento que alguien hace trampa, ¿no? Pues realmente no está jugando. Él podrá ganar, pero realmente no ha estado jugando porque no ha respetado las reglas. Entonces, bueno, él creerá que ha ganado el juego, pero realmente no ha hecho la acción de jugar, no la ha estado haciendo, porque no ha estado respetando las normas que todos em, tenemos como restricciones. Entonces siempre lo digo que un ganador cuando hace trampa realmente en su interior sabe que no ha ganado legalmente. Claro, claro, es cierto. Y el tema es, si acá en el juego hacen trampa, ¿cómo será pues ahí en la calle? ¿No? Entonces, Claro, claro. Bueno, muchas veces a nivel psicológico nos pasa a lo mejor al contrario, que a lo mejor su vida tiene algún tipo de problema afectivo, familiar, laboral, que le impide mostrarse tal como es, o tiene una serie de normas muy rígidas en su día a día, y luego en el juego, como hemos dicho aquí, es algo más flexible, algo que no hay una presión real, pues ahí se suelta, ¿no? Igual que hay muchas veces, ¿no? Que el jefe le echa la bronca al empleado y el empleado cuando llega a casa se la echa a su mujer o a su marido y al hijo y el hijo al perro y hay una serie pues puede ser también eso, que en su vida real a lo mejor, ¿no? Que sea una persona que cumple bien las normas sociales y que intente de ser lo más justo. Y luego en el juego, pues se desinhibe un poco de esas ataduras, a lo mejor morales, que a lo mejor no comparte, pero las cumple, pero no las comparte. Entonces también puede ser el caso contrario a esos tramposos, ¿no? Por eso te digo que el juego es muy útil ya no solo para aprendizaje, sino también como diagnóstico y como terapia. Platón dijo que se conoce más a una persona en una hora de juego que en un año de dialéctica. Y estamos hablando de Platón hace ya unos cuantos claro, miles de años. bacán, bacán, interesante. Y Sí, te quería preguntar, ¿cómo nació el maestro Manu? eso se lo Que aún diremos no conoce, ¿no? a Para que no lo papá y a conoce. mamá, se lo preguntaremos, ¿no? Pues digamos que el No, maestro Manu, la página. ya es broma. El maestro Manu nació un poco como una marca cariñosa. Lo de marca
le ponemos comillas y muchas comillas, ¿no? Porque yo no soy un empleado público, no vendo nada, al revés. Digamos que, bueno, yo en los coles, pues mi nombre es un nombre un poco atípico. Mi nombre completo es Manuel Luis, que aquí en España es un nombre poco usual. Entonces, mucha gente, pues, no, cuando le decía el nombre, no lo recordaba, se inventaban nombres. Entonces, acortando el nombre, pues, de Manuel, pues Manu. Y yo soy el maestro Manu. Hay muy pocos maestros con mi mismo nombre en los colegios donde yo he estado. Entonces, el maestro Manu, pues, al final, cuando en el cole dicen el maestro Manu, no tienen que decir apellido, no tienen que decir nada, porque saben inmediatamente, le vienen a la mente a los niños o a los compañeros el nombre de la persona a que se está refiriendo. Entonces, me pareció algo original y de forma cariñosa para recoger, llamarla una web de esta manera, para recoger las experiencias y los materiales que he elaborado en este tiempo. Y digamos que por eso se ha convertido en una marca, porque bueno, lleva el nombre del maestro Manu, ¿no? Y me conocen mucha gente de esa manera a nivel del mundo de los juegos de mesa, en el mundo de la educación. Ya no solo mi alumnado, ¿no? O mis compañeros, sino gente de mi ámbito laboral y personal. Y bueno, pues fue el nombre elegido para poner eso, la experiencia. Ah, acá estás poniendo la página. Sí, quería mostrarlo para que los que no conocen aún. Este es tu blog prácticamente. Sí, y ese es el blog que estaba comentando, ¿no? De donde siempre, como he dicho anteriormente, soy informático y siempre la informática ha tenido un lugar muy importante en mi vida personal y laboral. Y bueno, pues desde hace muchísimo tiempo pues he tenido varios blogs, he tenido varias plataformas, información. Y bueno, ya me decidí un poco de reunirlo todo, toda la experiencia que tenía anteriormente, y crear un blog donde poder colocar, como digo, pues materiales, ideas, sobre todo ya experiencias, ¿no? que utilizo en el aula. Y así nació el Maestro Manu. Compré un dominio y ahí lo tenemos para que la gente pueda descargar material y tenerlo todo agrupadito lo mejor posible. Claro, sí, si vamos un poco revisando, acá habías tú compartido material justo Sí, la cuarentena. sí, aquí en el periodo en España, en la cuarentena que estuvimos aquí confinados, pues ideé un pequeño juego también para que los más pequeños de la casa, a partir de 3 añitos, pues entendieran un poco de el por qué no podíamos salir a la calle, ¿no? Y qué tendríamos que hacer para evitar los contagios. Entonces, bueno, pues como soy un defensor de lo que es el juego como pedagogía, pues me lancé a ello y creé un pequeño juego. Tiene una mecánica de memory, donde te puedes descargar el juego, lo recortas, lo coloreas. O sea que además de juego servía y sirve en casa también como una actividad para hacerlo en familia, ¿no? Que el papá o la mamá puede imprimir el juego en la impresora, y luego en familia pues pueden eso mismo, de hacer un poco de trabajo manuales, ¿no? De recortar, formar las fichas, colorear los dibujos y luego jugar. Un juego facilito para que la familia juegue, los papás jueguen con los niños. Acá. Y vemos así, hay bastantes pestañas donde le dedicas a padres, madres, juegos. Sí, como ya te digo, que hay, digamos que ahí donde reúno toda la información de todos estos años un poco. Hay apartados que tienen más cantidad de información, otros menos, ¿no? Bueno, sabes que en un blog, pues bueno, pues es una especie de diario que algunas veces, pues, también la verdad que ya me gustaría tener más tiempo para subir información o actualizar la información que tengo. Pero bueno, las labores de maestro, de padre, y también colaboro también con otras entidades, con editoriales de texto, con la Consejería de Educación, colaboro con muchísimas entidades y tengo poco tiempo, la verdad. Pero bueno, esas pestañas están lo que son agrupando. Realmente el grueso de todos los materiales lo tienes ahí en el blog a forma de diario, como el confinajuegos que has estado mostrando anteriormente.
Es que el problema que tengo ahora mismo es eso. El problema es que el material que hago para el aula, luego sentarte y subirlo, compartirlo en el blog, explicarlo y eso requiere tiempo que en la actualidad, en los últimos años, no lo he tenido. Y todos estos materiales que acá estás compartiendo son Sí. de tu autoría. Sí, la mayoría de lo que hay es de mi autoría. A lo mejor puede haber algo de algún compañero, de algún sitio que lo pueda también utilizar con algún material anexo al que yo pongo, pero sí, ahí todo el material que hay está creado para el aula y y yo creo que también lo más importante, que se ha probado en el aula, que muchas veces no encontramos muchísimo material elaborado, incluso hasta editoriales de texto, ¿no? Que te elaboran un material y demás, pero luego realmente ese juego, ese material, ese juego se aprobó en el aula, es efectivo, ¿no? Porque hay que tener un feedback con ese material, hay que probarlo, ¿no? Yo siempre digo que la educación es como una investigación, estamos investigando constantemente, necesitamos siempre un feedback. Si yo los juegos que diseño, yo en mi cabeza es súper maravilloso, yo creo que va a ser de una utilidad increíble y yo llego al aula y no funciona, ni se entera, pues tengo que volver a replantearme, ¿no? Ese juego, ¿no? Cómo lanzarlo, cómo idearlo, cómo planificarlo, cómo diseñarlo. Entonces, todo lo que hay en el blog sí ha estado funcionando dentro de un aula, con mayor éxito o menor éxito, pues cada aula es una casuística, pero sí se ha probado. La verdad que todo lo que hay ahí colgado sí lo he utilizado yo en en mis propias clases, vamos. Y también sé que de muchísima gente, porque te llega a través, sobre todo a través de redes sociales, me llega muchísima información de gente que lo han estado probando, lo han estado utilizando, o que te dan consejos, te dan sugerencias sobre el material. Eh, ¿Por qué Level 3 está bloqueado? Bueno, eso es un concepto de la gamificación, lo que hablamos antes un poco, ¿no? Que aquí hay dos conceptos ahí en el blog, el aprendizaje basado en juegos, que es lo que últimamente me estoy, digamos, especializando un poco más en lo que es la gamificación, ¿no? La gamificación, digamos que utiliza ciertos elementos del juego, como pueden ser las mecánicas, puede ser la dinámica de un juego o los materiales, ¿no? Y las utiliza para hacer algo más lúdico. Pues en muchos de los videojuegos, sobre todo los actuales que tenemos en móviles, sobre todo en dispositivos móviles, tenemos, por ejemplo, ahí como los desbloqueables, ¿no? Que nos, digamos que nos muestran el nivel que tenemos, ¿no? O las fases del juego, o los avatares que podemos conseguir, las mejoras, y siempre nos dejan ahí como algo bloqueado. Y eso es como un incentivo para que tú quieras volver a jugar a ese juego para conseguir ese objetivo. Y ese es uno de los, digamos, de los beneficios que puede tener la gamificación, ¿no? Que es la a ver si lo digo, fidelización del usuario, ¿no? El hacerte fiel, ¿no? Al sistema de juego que tú has montado, que no te quieres salir del juego porque sabes que después de la fase uno vendrá la fase 2 y hay una incertidumbre que tú quieres conocer a ver lo que va la fase 2, aunque la fase 2 sea exactamente igual que la uno, pero el tener esa incertidumbre es lo que crea esa afinidad, ¿no? Con el sistema, es lo que hace al alumno o al usuario en general querer permanecer en el sistema de juego. Y eso es por eso el tema de poner un candado, ¿no? El símil del candado, lo que es un recurso que se utiliza mucho en la gamificación. Y una de las cosas, eh, bueno, tú has hecho varios juegos de manera comercial y uno de ellos es el Monster Kit, que estamos acá viendo. Ujú, sí. Bueno, te quería preguntar, ¿no? Sobre este juego. ¿Cómo así nace Monster Kit? Pues Monster Key ha sido el primer juego comercial, digamos, que ha llegado, ha roto la barrera de las cuatro paredes de mi aula, ¿no? Pues, de utilizarlo yo solo o incluso, bueno, utilizarlo, que lo utilicen otros compañeros donde se lo puedan descargar y demás, sino que ya ahora cualquier persona lo puede utilizar en casa o en su cole, porque comercialmente la verdad que ha sido todo un éxito. De hecho, creo que está a puntito de agotarse la sexta edición y se hará la séptima muy prontito. Aquí en España está considerado dentro de los juegos infantiles como un clásico.
Igual que hablamos antes de Catán y Carcassonne, pues ahora mismo a nivel educativo Monster Key, en la comunidad educativa y la comunidad de padres y madres, Monster Key es un referente. Hemos tenido la suerte de acertarnos, llegar en el momento adecuado a todo el mundo. Pues esto surgió como el 90% de los juegos que hago en el aula. Fue un día que en un colegio tuve que sustituir a una compañera en educación infantil, los más pequeños creo que tenían 4 años, creo recordar, y yo en la programación de la maestra vi que estaban trabajando las formas geométricas básicas. Y yo, claro, no conocía muy bien a los niños, ni la dinámica un poco que llevaban, y me puse yo allí en la pizarra libremente a hacer figuras geométricas, y pues yo veía que los niños no traía la atención de los niños. Digo, bueno, pues, digo, vamos a darle un poco de vida a estas formas geométricas, y las convertí en monstruos. Está el monstruo de forma cuadrada, el monstruo con forma de círculo, el monstruo con forma de triángulo, y a partir de estas formas geométricas, dándole ese pequeño halo de vida, empecé a añadirle en recursos que tienen numeración, tiene parte aparte de tener la geometría, tiene otras partes como la simetría, hay una parte de conteo en matemáticas, tiene también algo de lectoescritura, porque las cartas tienen sílabas directas y mayúsculas. Entonces, poco a poco, esa idea que surgió casi espontánea en un aula de infantil, pues se fue mejorando poco a poco y enriqueciéndose. Y bueno, de hecho, ahora el juego, si no me equivoco, tiene 14 modos de juego. Hay un juego, el que veis aquí a la parte de la izquierda, y a la derecha es una expansión, digamos que añade más cartas, nuevas cartas y nuevos modos de juego. Entonces, ya te digo, todos los juegos que he creado, la mayoría de ellos han surgido en el aula o para el aula, algo en concreto. Y así nació Monster Key, intentando que los niños más pequeños del cole aprendieran lo que son las formas geométricas de una forma más divertida, insuflándole un poco de vida a esas formas geométricas, que las convertimos en monstruos, que podíamos jugar con esos monstruos, porque los monstruos no nos dan miedo, ¿no? No nos dan miedo, ¿verdad? Los monstruos, ¿no, Omar? ¿Sí te dan miedo los monstruos? No, bueno, a mí personalmente me gusta bastante el tema de los monstruos, ¿no? Por eso me gustan bastante las miniaturas de monstruos. Pero tengo que Pues, aceptar que de pequeño, como todos, ¿no? Nos da un poco de miedo, ¿no? Pero me parece genial darle esa cara amigable, ¿no? A los monstruos, ¿no? claro, porque de eso se trata, ya no solo el juego como una herramienta para conseguir algo curricular, algunos conceptos como la geometría o como el conteo matemática, sino también nos sirve muchísimo. Yo creo que sería lo primero que se consigue eso mismo, la actitud, ¿no? La actitud lúdica, la actitud ante el juego, que aquí en este caso pues no tratamos a los monstruos como algo no malo, sino algo bueno, ¿no? Entonces, sí es verdad que se tiende a los niños, o sea, los terrores del nocturno de los pequeños, de los niños, están muy relacionados con los monstruos, porque son cosas que ellos no entienden. Ellos llaman monstruos a todo lo que no entienden. Y aquí verá una forma también podría haber sido animales o podría haber sido cualquier temática más cercana a ellos o más amigable, ¿no? Entonces, pues mira, pues también sirvió para eso mismo, para quitar o descubrir, ¿no? Descubrir si había miedos a los monstruos y quitarlos, ¿no? O digamos que flexibilizar un poco ese posible miedo interior que tienen los niños. Aunque fijaros bien que algunos dan un poco miedo a algunos monstruillos por ahí, pero bueno, luego cada monstruo tiene una historia, y vamos conociendo que también que el aspecto que vemos no solo en los monstruos, sino en las personas y en todos los lugares o animales, no nos quieren decir que sean malos, ¿no? Porque tengan un aspecto que no nos guste. Entonces, ya te digo que se trabaja mucho lo que es a través del juego también la inteligencia emocional. Claro. Y tú comentaste, y una de las cosas que también yo te iba a decir era eso, de que este juego tiene varias maneras de jugarlo. Imagino que habrán nacido con unas cuantas, y en el camino se habrán incorporado más, y la misma gente que lo ha jugado, imagino que te habrá sugerido, por ahí te habrán llegado algunas otras ideas, ¿no? Ujú, sí, De cómo de jugarlo. hecho, de hecho,
los 14 modos de juego no son creaciones mías todas, sino que hay gente que en su inicio, o compañeros, o gente que han estado jugando, que al ser una baraja de cartas, porque Monster Key es una baraja de cartas con componentes de monstruos, ojos, caras, orejas, no, narices, bocas, digamos que tienen asociados números, letras, colores, entonces te permite un poco de poder crear tu propio juego, tu propio sistema de juego. De hecho, por eso hay tantos modos de juego, ¿no? Todos no son míos, como he dicho anteriormente. La mayoría sí, pero otros han sido ideas de otros compañeros, o personas que no, la verdad que no conozco personalmente, pero que te lo han aportado y se maquetan y bueno, y son de utilidad. Cuéntanos sobre este juego, el Castillo del Terror. El Castillo del Terror, también asociado también a los monstruos, me persiguen un poco los monstruos. Hablando de eso de monstruo, ¿cuál es tu monstruo favorito de estos clásicos? Si te soy sincero, no soy mucho de monstruos, ¿eh? Me gustan mucho más los robots, por ejemplo, Ah, la ya. temática. Sí, pero no sé, por ejemplo, el mito de Frankenstein me llama mucho la atención por el tema de lo que es el sentido de la vida, ¿no? De la longevidad o de cómo una persona no está hecha de muchas otras personas, ¿no? A nivel no físico, sino a nivel de uno. Yo soy lo que soy porque me rodeo de la gente con que me rodeo. Pues yo creo que Frankenstein, por todo lo que engloba la novela de Mary Shelley, creo que es un personaje muy global que me llama mucho la atención, ya no solo a nivel literario, a nivel físico, sino a nivel también metafórico. Bueno, pues el Castillo del Terror fue un juego donde yo pretendía que un poco mejorar la atención del alumnado. La temática de monstruos vino porque era bueno, realmente la temática original eran los mitos griegos. Mitos de la antigua Grecia, donde Ya. teníamos que, para conocernos en un proyecto de literatura y de historia, pero a la editorial le gustó el tema de los monstruos, una alternativa que le di a la editorial acerca de los monstruos y bueno, y quedaron unas ilustraciones muy chulas. Este sí está pensado un poco para unos niños un poco más mayores. Y este juego está diseñado, también tiene varios modos de juego, pero está diseñado sobre todo para, digamos, para mejorar la atención, ¿no? Para la concentración y lo que se llama la memoria, una de las funciones ejecutivas se llama la memoria de trabajo. Hay muchos juegos que seguro te sonará el Double, por ejemplo, ¿te suena el Double? No, no, me parece que no. Double, bueno, hay muchos juegos de agilidad visual, ¿no? Que te tienes que reconocer una serie de patrones, por ejemplo, Fantasma Blitz. Ya, ¿Os claro. suena? Bueno, una serie de Sí, patrones sí, sí. que se hace no hay turnos, sino que se juega todos a la vez. Entonces, el más rápido que se dé cuenta de Ah, que hay un patrón o algo, tiene que poner la mano, tiene que hacer un gesto, tiene que hacer algo. Entonces, hay muchos juegos de ese tipo, pero realmente yo me he planteado bueno, ya tengo la seria duda que esos tipos de juegos no benefician en nada si queremos mejorar la atención o la concentración, ¿no? Te pongo, por ejemplo, niños con TDAH, ¿no? Niños con hiperactividad, que le ponemos este tipo de juegos. Yo creo que para sostener lo que es la atención, no, a lo mejor no son los más propicios. Entonces, y de este juego, que este juego te mantiene activo durante todo, no solo en tu turno, sino que cada vez que un jugador rival tiene su turno, pues tú tienes que estar pendiente de lo que va a hacer o no lo que no va a hacer. Y sobre todo aquí en las cartas que veis ahí en el centro de los monstruos, hay una medusa, hay la sí. momia y un esqueleto. Mm, Digamos que tú estás pendiente siempre, los tienes a la vista, los monstruos que tú quieres conseguir. Cada monstruo tiene una serie de objetos mágicos que para capturar al monstruo, si los tienes, los utilizas y los puedes capturar. Entonces era un modo de sostener esa atención sin tener la presión de lo que es la velocidad y la competitividad tal cual, ¿no? Porque me he encontrado durante estos años de experiencia utilizando los juegos que muchos alumnos o muchos participantes, yo incluido, no quieren jugar a ese tipo de juegos porque no se les da bien. Entonces
no vamos a mejorar nada si le damos presión. Entonces, de ahí surgió la idea de para potenciar sobre todo lo que es la atención permanente, ¿no? Ayudando a las funciones ejecutivas en el proceso. O sea, no requiere una presión constante ni una rapidez, sino que estás jugando la partida de modo normal porque tiene unas reglas muy básicas y muy fáciles de aprender, pero estás constantemente fijándote en el centro de la mesa y lo que hacen tus compañeros. Entonces, con eso se ayuda a mantener la atención, a desarrollar el lóbulo temporal, sobre todo los más pequeños, a quien va destinado este tipo de juegos. Sí, disculpa, uno de Sí, los juegos que mencionaste era doble. sí, Dabel, no sé, la pronunciación es Dobel, sí. Claro, Nosotros le decimos Dabel, no sé exactamente la pronunciación cómo es, no. bueno, nosotros le conocemos como doble, que son las cartas circulares Doble. donde hay Ah, varios. efectivamente, sí. Pues de ese tipo de juegos el que digamos que este es la contrapartida un poco. Aquí estás trabajando lo mismo, pero te quita esa presión de la velocidad visual, ¿no? De esa percepción, y esa presión, ¿no? Que te permite que hay gente que se le da muy bien y bueno, es que te machacan, ¿no? De todos los niños, ¿no? Si juegan de distintas edades, no sé por qué, te dan unos palizones, igual que cuando jugamos un juego memory con ellos, pues no, ellos tienen mucha más memoria a corto plazo que nosotros. Pues, y de ahí viene la idea de no presionar a los participantes y de crear un juego con estas características. Están bien bacanes el arte, el diseño de las cartas. Sí, se buscaba eso, un cierto aire clásico, que era un poco de terror, pero no excesivo, ¿no? Entonces un poco más amigable. Las ilustraciones son obras de un artista aquí español que se llama Xavier, que es ilustrador de cómics. Y la verdad que tiene mucho, parte del éxito del juego también está en el aspecto gráfico, ¿no? Porque un juego, para que tenga éxito se han de compenetrar tanto el aspecto visual como las mecánicas, ¿no? Como la experiencia del juego. Entonces, la verdad que el aspecto visual aquí gana mucho porque son cartas grandes, llamativas y, bueno, ya hemos dicho antes que los monstruos llaman mucho la atención, son muy atractivos. Este es el Castillo del Terror, se llama. También va por su sexta edición, hace poquito ha tenido su sexta edición, Ah, y sí. este fue ganador del mejor juego familiar 2018 español en la Game World Convention de aquí de España. Tuvo, vamos, de hecho tiene muchísimo éxito, porque ya este sí que no es un juego didáctico al 100%, aunque mi objetivo del juego era didáctico, pero es un juego que te lo encuentras en cualquier tienda. Ya te digo que ganó como mejor juego familiar 2018 aquí en España. Y la verdad que de hecho, para octubre, final de octubre, principio de noviembre, la editorial va a publicar la segunda parte, la expansión, El Castillo del Terror 2, coincidiendo con Halloween. Ah, ya va a haber segunda parte. Sí, va a haber una segunda parte, sí, con nuevos monstruos, nuevas formas de juego, cartas especiales, ¿no? Porque este juego, normalmente siempre me gusta que un juego será una deficiencia profesional como maestro que te gusta que un material sea flexible y que lo puedas utilizar en muchos ámbitos, ¿no? Que no te restrinja, ¿no? A lo mejor ya que te lo has preparado el material o que te has gastado un dinero para comprarlo, para fabricarlo, ¿no? Que te sirva, ¿no? Yo creo que en todos los juegos que hago normalmente siempre me salen varios modos de juego. Y en este caso, también en el Castillo del Terror también tiene varios modos de juego y en la expansión también tendrá. La expansión va a tener un modo de juego cooperativo, porque últimamente me gusta mucho que los juegos sean cooperativos, porque esa sensación de victoria es algo único cuando te enfrenta un equipo ante el juego. Entonces me gusta ahora. De hecho, para final de año también saldrá otro juego mío del mercado también, que ese sí es exclusivamente colaborativo, con una temática infantil, pero se puede jugar en la familia y donde hay que cooperar. No puedo decir nada más, por contrato. Ah, ¿cuándo estarías?
Sí, bueno, el tema es que la verdad es que pues, por la pandemia mundial se han retrasado muchos lanzamientos, bueno, a nivel de todo, ¿no? En general, ¿no? Pero a Sí, nivel sí. de juegos de mesa en España, la verdad es que vivimos una época dorada y hay muchísimos lanzamientos a nivel nacional, ya no solo de juegos, producto propio de aquí de España, sino de muchas licencias de otros países. Y la verdad es que llevo trabajando más de un año en varios de ellos y deberían de haber estado ya en tiendas. Y se han ido retrasando por este tema y si no me salen mal las cuentas, en lo que queda de año deberían de salir 3 o 4 juegos nuevos míos. O sea que Allá, sí. bastante, bastante. Y para el 2021 también hay otra remesa de juegos. Juegos que deberían haber salido en este año ni en el anterior, pues se han visto retrasados, que seguramente se volverán a retrasar porque viendo el panorama actual ya no solo de laboral, sino económico y demás, pues se volverán a retrasar, seguramente algunos. Y así dando una revisada a tus otros juegos, veo este de acá, Aladino y la Cueva de las Maravillas. Sí. Ese juego surgió, digamos, un poco para que los alumnos entendieran o se dieran cuenta de el porqué de las tablas de multiplicar o el porqué, la invención de lo que es la operación de la multiplicación, ¿no? Digamos que, bueno, es un juego, este es un juego de tablero, este no es de cartas, es un juego de tablero donde todos manejamos Aladino, en nuestro turno lanzamos un dado, contamos las casillas, vamos recuperando los tesoros que hay en las cuevas de las maravillas, ¿no? Con una serie de condiciones. Si haces hay joyas, hay monedas, hay tesoros escondidos, y dependiendo cómo las coloques en un tablero que tú tienes, pues te van a dar una serie de puntos u otros. Digamos, el fin didáctico de este juego era que al final ganas muchísimos puntos y muchas veces eran puntos que se repetían. Entonces, a la hora de hacer la puntuación final, era que yo quería que vieran ellos, mi alumnado, la utilidad de la multiplicación, viendo que con el uso de la multiplicación, la puntuación final se tardaba muy poco en hacerla, ¿no? Y, y en qué consistía la multiplicación, ¿no? Que es la suma de muchos iguales, ¿no? Entonces, más que nada, el juego se propuso para esa idea, para que ellos, digamos, que tuvieran más presente, ¿no? El porqué de la multiplicación a través de algo llamativo como un juego de mesa, ¿no? Que realmente ellos lo que querían era jugar y luego ya cuando hacen la puntuación final se dan cuenta de la utilidad que es el juego, o sea, las operaciones aritméticas, en este caso la multiplicación. Este acá es de Print and Play, redes. Sí, en redes. Aquí me está surgiendo ahora últimamente, están contactando mucho conmigo redes, porque esto fue un proyecto para el cole también, digamos, para educar en el uso de las redes sociales, ¿no? Aquí en España tenemos una normativa que para que un menor de edad pueda tener una cuenta en redes sociales, llámese Facebook, Instagram, TikTok, debe tener al menos 14 años y Allá. tener un permiso de los padres, cosa que nadie hace. Tenemos muchos alumnos que tienen cuenta, bueno, mi hijo tiene 10 años y tiene cuenta en TikTok. Evidentemente no da su cara ni su información personal, se dedica a lo mejor a ver vídeos o a crear algún tipo de vídeo de texto. Yo lo utilizo más que nada con él, por eso mismo, eh, para que él escriba y así corregimos y mejoramos las faltas de ortografía, la creatividad, que el uso de las redes sociales en sí no es mala, no es malo, es el uso que se le da malévolo, digamos, ¿no? Que podemos utilizar las redes sociales didácticamente y son muy aprovechables. De hecho, muchas veces animamos a compañeros que ya sabemos que los alumnos tienen redes sociales. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Borrar las redes sociales, eso es cuestión de los padres. Entonces, lo que intentamos un poco es en educar en el uso de esas redes sociales, ¿no? Como, por ejemplo, no etiquetar a nadie sin permiso, no dar información excesiva, no muestras tu rostro si no
si no es necesario ir con el consentimiento de tus padres, el rechazar las solicitudes de amistades que veamos que son sospechosas, ¿no? Ese tipo de actividades, esos consejos los convertí a través de, o sea, lo impartimos a través de un juego, porque, por ejemplo, los adolescentes, bueno, le podemos contar lo que queramos, que ellos van a hacer lo que quieran. Parece que mientras más consejos le damos, menos nos cuentan, nos hacen. Entonces, bueno, pues a través del juego que creé de cartas, de eso se trataba, de que estos consejos que os estoy comentando, que ellos los interiorizaran a través de un juego. El objetivo del juego era convertirse en el rey o la reina de las redes sociales. Es un print and play. Aquí en España se utilizó lo que se llama aquí el plan director de la Guardia Civil aquí de España, que es un cuerpo de policía de seguridad nacional que se encarga por velar la seguridad cibernética, la seguridad personal de menores. Entonces, está recomendado incluso por ello. El motivo de que ahora ya no lo tengo en descarga es que hay una editorial que se ofreció a publicarlo. Y Ya, entonces, bacán. sí, lo quité por el simple hecho de porque cuando salga el juego, digamos que los beneficios del juego van a ir destinados a una ONG que se encarga de velar por la ciberseguridad de los adolescentes. Eso es en principio el acuerdo que en principio hemos llegado. Que el juego que para que esté en tienda o se pueda adquirir, pues pasará más de un año seguramente, pero sí es verdad que lo quité de las descargas por eso mismo, porque bueno, ya creo que ya ha tenido muchísimas descargas, de hecho ha tenido más de 1500 descargas en estos últimos años. El juego está por ahí por internet, se puede descargar desde otras páginas web, pero siempre me parecía un poco ético de descargar, de poder seguir colgado aquí en la web, si luego lo que buscamos es un beneficio por un bien mayor, ¿no? Que es para invertirlo en una ONG que vela por los derechos de la infancia. Bueno, esto de acá, ya hemos visto algo, tu página de inicio, que también Sí, es un tema sí, 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 ha que sido el último publicaste, el último material que colgué, sí, el Confina Juegos, lo que hemos comentado de... donde ellos pueden imprimir, cortar, pintar, Sí, sí, y acá tienes próximamente. sí, bueno, no estamos actualizados, pero bueno, ahí está, sí, estos son los juegos que me refería que van a salir. Este es el rebaño, ese saldrá en breve. Este es lo curioso de este juego es que he tenido niños con déficit de atención o sobre todo con hiperactividad. Y cuando juegas a un juego de mesa, te das cuenta de que sufren interiormente por ese exceso de energía que tienen en su cuerpo, ¿no? Entonces, me planteé en un momento de, bueno, este juego que estamos jugando se podría jugar de pie, ¿no? O podríamos hacer algún tipo de que en lugar de mover una ficha, pues seamos nosotros mismos los que nos movemos. Entonces, el rebaño es un juego donde se juega con el cuerpo. Es un juego ¿Ya? de agilidad visual, como hablamos antes, tipo Double. eh, mm, es una mecánica de ese tipo, pero se juega con el cuerpo, ¿no? Hay que hacer gestos, hay que hacer sonidos, hay que correr. Que parece mentira que en un juego de mesa tengamos ¿Sí? que correr. Por eso yo digo que se juega de pie. Y este, pues posiblemente para el mes que viene esté en tiendas, porque ya lleva 2 años. Bueno, este juego, el proceso de creación de un juego a lo mejor puede ser muy rápido de crearlo, o luego testearlo, probarlo en el aula requiere mucho tiempo. Y luego también en lo que es la edición se tarda mucho, igual que yo siempre pongo el símil de un libro, una novela. Se tarda tiempo en escribirla, en corregirla, en maquetarla, en publicarla y luego llegue al gran público a lo mejor desde que se originó la idea en el escritor hasta que el libro llega a la librería, a lo mejor han podido pasar 4 años o 5 años. Yo vengo del mundo también de editorial, también de literatura infantil, he escrito también varios libros de literatura infantil y es el mismo proceso. Desde que tienes la idea, la desarrollas, la pruebas, porque tienes para crear un juego tienes que probarlo, evidentemente, con mucho tipo de público y mucho tipo de circunstancias,
hasta luego que llegue a tienda, pues requiere un tiempo. Por ejemplo, en el rebaño este, pues llevamos 2 años desde que se creó. Así que bueno, ya está calentito, calentito y esperamos que esté prontito también para que los niños que también pueden hacer actividad física, no solo estén sentados en una mesa, también podamos sacar ese chispazo que llevan los niños y nosotros, las familias también, que podamos jugar con ellos también y nos movamos, ¿no? De todo ahora en la etapa del confinamiento que se vive, ¿no? Que se hace poco actividad física, pues mira, pues un ratito de juego también, aparte de entretenernos, aprender y mejorar nuestras capacidades, también nos ponemos un poco a tono en cuanto a actividad física. Claro. Y vemos acá, Sí, Dungeons and Dragons es un juego típico de mazmorras, de exploración de mazmorras, pero donde yo siempre he querido diseñar un juego que puedan jugar un padre o una madre con su hijo, ¿no? Y que los dos se diviertan, un juego familiar. Eh, digamos que el rol está muy asociado mm, a gente que es muy poco sociable a lo mejor, ¿no? Y entonces yo lo quería dar, digamos, el lado contrario, ¿no? El lado luminoso, ¿no? De que, oye, que aquí en España lo que llamamos friki, ¿no? Frikis, o sea, allí sí lo llamáis también frikis, ¿no? sí, Somos gente normal y corriente, no vestimos camisetas negras ni nos duchamos una vez al mes. Somos gente normal que nos gusta este tipo de ocio, nos gusta este tipo de literatura, nos gusta este tipo de actividades. Entonces es un juego muy alegre, muy familiar, ¿no? Pero es un juego de cartas y de dados donde nos adentramos en una mazmorra y vamos luchando contra los enemigos que nos van saliendo al paso. Este tardará más en salir, lleva también mucho tiempo en desarrollo, tardará en salir y el de abajo dice quinta planta, pero en realidad se llama constructores, se llama. En vez ah, de ya, constructores, te le cambiaste, metemos una R en medio ahí y porque se trata de hacer unas torres, de hacer edificios con una serie de cartas, pues se van haciendo edificios. Es un juego también familiar, evidentemente, donde sobre todo se desarrollan las funciones ejecutivas, la orientación espacial y demás. Esto también saldrá si no pasa nada antes que termine el año y demás. Este de la paella, pues este no va a salir. Se quedó firmado el contrato, pero al final no salió. Porque es un juego que la editorial era muy costoso de hacer porque tiene una paellera física. El juego trae ya, una paellera física, sí, y tiene el típico plato español. claro, sí, Está la tortilla de patata, la paella, el gazpacho, ah, mira, son, son platos de la cocina española y este plato se hace en un recipiente como una sartén grande que se llama paellera, de hacer la paella, de hacer el arroz. Entonces el juego traía una paellera y trae, digamos que en forma tridimensional los ingredientes, ¿no? Entonces era un proyecto muy costoso que al final no terminó buen puerto. Pero bueno, tendré que actualizar la web para quitarlo y poner otras cositas, pero bueno. o sea, ya se ha cancelado prácticamente o todavía pues, podría retomar, capaz con alguna variación. Bueno, la verdad que, como te digo, ahora mismo no hay ninguna editorial interesada en sacarlo porque es una inversión grande y no sé ahora mismo el sector del juego si es capaz de asumir tal inversión. Así que bueno, ahí está. Ya te digo que este juego también lo creé hace un par de años y bueno, los juegos también se van quedando un poco obsoletos en cuanto a mecánica, porque bueno, puede ser hoy una mecánica novedosa, pero dentro de 2 años hay 4 o 5 juegos en el mercado que son iguales, ¿no? Que muchas veces nos recuerdan, igual que alguna serie, alguna novela te puede recordar a otra, ¿no? Claro. Por argumento, por la forma de rodarla, incluso de la narrativa. Hay muchos juegos que te recuerdan a otros, ¿no? No son una copia, evidentemente, porque no conozco a ningún autor de juego o a ningún escritor que plagie a otro, porque el plagio no lleva a nada, sino que, bueno, te puedes
hay casi 70 mecánicas distintas en la Game Work, en la BGG, la página donde está recogido todos los juegos de mesa editados a nivel mundial. Y muchos de los nuevos juegos, pues lo que hacen es que combinan varias mecánicas de las que existen. Inventar una mecánica de juego es algo muy difícil. Y cuando se inventa una mecánica nueva, pues inmediatamente se convierte en un éxito asegurado. La mecánica de, por ejemplo, de creación de mazos, como el Dominion, fue un juego, o la mecánica de la colocación de los setas con Carcassonne, son juegos que el que implementa esa mecánica nueva son juegos que inmediatamente se hacen superventa y luego se convierten en clásicos, juegos clásicos. Y uno de los conceptos que hemos estado, bueno, que tú has estado mencionando en varios momentos, y quería que nos comentes desde tu experiencia, ¿qué es el aprendizaje basado en juegos? Pues es una metodología que lo que hace es que utiliza el juego como una herramienta más en el aula. Igual que tenemos libros de texto, o podemos ver una película, podemos leer un libro en clase, pues es lo mismo. Te da el juego como una herramienta tanto física como sus propios componentes, ¿no? Con los componentes del juego no me refiero solamente a un tablero, unas cartas, unas piezas, sino a las propias mecánicas del juego que se aprovechan también. Pues es eso, es llevar el juego al aula, utilizar el juego del aula como un recurso más en tu aula. Sí es verdad que hay varios niveles de implementación de esta metodología, desde algo muy pequeñito a algo muy global que puedas tú hacer, pero no es más que eso, de llevar un juego en el aula. ¿Hace falta jugar el juego? Normalmente sí, se juega. A diferencia con la gamificación, que hemos hablado antes, en la gamificación no hace falta jugar. De hecho, prácticamente casi nunca se juega, porque la gamificación lo que hace es disfrazarte un poco, vamos a llamarlo así de esta manera, disfrazarte un poco la actividad que tú estás haciendo para convertirlo en algo más lúdico. De hecho, lo que estamos refiriendo antes cuando me has preguntado lo del candado, es algo que es un elemento de juego que tú te lo llevas a algo no lúdico para convertirlo en eso mismo, ¿no? Para que tenga una experiencia de juego, una experiencia que tú quieras permanecer, que quieras avanzar, que quieras estar. Eso sería un poco la gamificación, igual que, por ejemplo, cuando vas a una gasolinera o a un supermercado y te dan una tarjeta de puntos para que luego vayas consiguiendo más puntos y luego te puedan dar un regalo, ¿no? Pues también es una técnica de gamificación, ¿no? Las técnicas de gamificación se han hecho a lo largo de muchísimos años en la escuela y en la escuela y en empresas y en cualquier sitio. Lo que pasa que es una gamificación un poco mal hecha, en el sentido de que si nos quedamos solamente con eso, con los puntos, las medallas, las insignias, esos desbloqueos, estaríamos haciendo algo malo porque estaríamos convirtiendo, en nuestro caso, en nuestro alumnado, lo estaríamos convirtiendo en una especie de mercenario, de que yo lo hago, pero porque tú me vas a dar un premio, no porque yo quiera hacerlo. Entonces, la docencia, el aprendizaje basado en juego y la gamificación, se trata de que la motivación que tiene el alumno sea intrínseca, que él tenga, que él quiera aprender, él quiera actuar por sí mismo, que no tengamos que ponerle la zanahoria delante del caballo para que avance, ¿no? Hay una motivación que es extrínseca, que va afuera. ¿Podemos utilizar esa motivación? Sí, estupendo. Yo la utilizo muchísimas veces, pero no nos quedemos aquí, porque esa motivación externa tenemos que transformarla interna, que de él mismo salga, que él quiera seguir, quiera aprender, quiera jugar, quiera hacer las actividades que la haga y no le tengas que estar constantemente premiándole. Eh, por ejemplo, una práctica que en los colegios, en los salones, se ha hecho bastante, ¿no? Cuando yo era muy pequeño, hasta ahora lo siguen haciendo, es que al entrar al salón, al costado de la puerta sobre todo, vemos con un papelógrafo con los nombres de todos los alumnos. Uh -huh. Los días
y vemos varios simbolitos como caritas felices que se ponen Ujú. en esos cuadritos, ¿no? De cada uno, ¿no? En cada nombre y en cada día se van poniendo. Sí. Entonces, como que eso es un ejemplo de gamificación, por ejemplo, entiendo yo, ¿no? Sí, siempre que lo hagas en relación a algo, digamos, a una narrativa, algo que lo englobe, porque, bueno, dar punto por punto Por eh, ejemplo, es una técnica muy antigua, ¿vale? Entonces no sería una gamificación a menos que esté englobada dentro de una narrativa, de algún juego, de algún propósito muy concreto que englobe esa actividad. Porque, bueno, aquí, por ejemplo, te pongo el ejemplo del Día de la Fruta. Pues cada vez que tú traigas una fruta, yo te pongo una pegatina. Y cuando tengas 5 pegatines, te voy a dar un premio. Pero bueno, ¿pero por qué? ¿Pero por qué tengo que traer fruta? ¿Y qué premio me vas a dar? Y ese premio corresponde a algo que a mí me interese, tiene relación con algo que estemos trabajando en clase. ¿Vale? Entonces, el dar punto por dar punto, no, no, sino que tendría que tener un porqué y estar englobado en algo, sobre todo si estamos hablando de gamificación, en un entorno lúdico, ¿no? No competitivo, pero sí algo relacionado con el juego, que de eso se trata la gamificación, ¿no? claro, por ejemplo, en ese caso, la carita feliz venía por el tema de asistencia, ¿no? Entonces, si Ujú. asistías, tenía más caritas felices, Claro, ¿no? Entonces, de hecho, que al final del mes vas a ver quién es el que tiene más caritas, ¿no? Quién es el que ha asistido más o sí, quién es el que ha asistido menos. Eso ya, indirectamente puede ser bueno, pero también puede traer algo que me han comentado compañeros profesores. Ah, mira, ve, él tiene carita triste, o él tiene menos caritas felices, él es, no sé, él es impuntual, o él es tardón, o ya, es- sí, es un poco de etiquetas, ¿no? sí, Te etiquetan un poco, ¿no? Sí, ya te digo que es una técnica súper antigua, vamos, de hecho no sé si te sonará, bueno, los positivos, los negativos, ¿no? Los puntos verdes, los puntos rojos, pues de hecho es una forma también de evaluar, ¿no? Y de incentivar ese aprendizaje también al alumnado, pero como he dicho anteriormente, hay que hacer un buen uso de esa técnica, si no se queda vacía y realmente no consiguen más aspectos negativos que positivos. entonces, eh, lo habíamos conversado más en interno sobre el hecho de querer llevar un juego a un salón de aula. De hecho, que es un Ujú. poco complicado por el tema de que se tiene que adaptar el juego al salón, se tiene, porque por el tema de las edades, por el tema de la cantidad de los alumnos, ¿no? Entonces, desde tu experiencia, ¿qué cosas se tienen que tener en cuenta cuando se quiere llevar un juego a un aula? Como estuvimos comentando antes, el jugar por jugar es bueno porque socializamos dentro del aula, nos conocemos, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que siempre digo, que el maestro, el docente también tiene que jugar con su alumnado. Como he hecho referencia anteriormente, ¿no? Nos conocemos a la hora de jugar. Lo principal que tienes que hacer a la hora de llevar un juego o de plantearte si quieres llevar un juego al aula, porque claro, estamos hablando de mucho de llevar juegos al aula porque, bueno, tampoco es la panacea, no es algo que te va a solucionar la vida como docente, ¿no? Te va a ayudar mucho, eso sí, es verdad, pero no te va a solucionar todos los problemas que te pueden surgir en un aula a nivel de comportamiento, a nivel didáctico. Lo primero que tienes que hacer es plantearte tú qué quieres conseguir, qué quieres conseguir, ¿vale? Entonces, si llegas a la conclusión de que los objetivos que te has marcado se pueden llevar a cabo con un juego, ya sea jugando o ya sea adaptándolo, pues haz el siguiente paso. Primero infórmate, domina el juego, tienes que saber el juego de qué va, de qué trata, ¿no? A quién va dirigido, de qué edades, cuánto tiempo dura, cuántos participantes, ¿no? Infórmate, juégalo, vuélvelo a jugar, juégalo muchísimas veces porque tienes que dominarlo, igual que nos preparamos las clases,
la materia para impartirla, también tienes que prepararte el juego. Una vez que tú tengas claro cómo se juega y las virtudes y cómo va y cómo quieres utilizar ese juego, lo llevas al aula. Y en el aula ahí hay un grado de un porcentaje muy alto de que la experiencia sea beneficiosa, sea positiva, es que eh, tú le des un porqué a ese juego dentro del aula. Los alumnos tienen que saber el por qué vamos a jugar. Vamos a jugar porque sí, ¿vale? Si tu objetivo es que el juego sea una herramienta social, estupendo. Puedes, por ejemplo, hacer un taller los viernes o después del recreo o en el recreo o en determinadas festividades o efemérides. Puedes llevar el juego como algo muy concreto para trabajar alguna área, por ejemplo las matemáticas, entonces me ocurre el cálculo, hay muchos juegos que necesitan de un manejo de numérico y de operaciones para desarrollar el juego, o habilidades lingüísticas, como hemos hablado anteriormente de los Story Cubes y demás. Entonces tú tienes que llevar el juego sabiendo para qué los quieres utilizar. Y luego tienes que hacer lo que se le llama la formación de usuario. Tienes que hacer llegar a los alumnos cómo vamos a utilizar ese juego. Pero desde dónde guardamos el juego, cómo se despliega el juego, cómo se juega, si hacemos adaptaciones al juego o no, cómo se recoge el juego y dónde se guarda. Que parecen cosas obvias, de que me llevo un juego y jugamos. No, los alumnos tienen que saber muy bien todos esos pasos, porque si no es un caos. Porque si el juego es un activo, es algo que nos activa, pues el darle un sentido al juego, tú tienes que controlar todos esos aspectos. Formación inicial del usuario. Los niños tienen que saber muy bien para qué queremos el juego, porque yo te hago una pregunta, cuando tú te montas en el coche, para qué te montas en el coche? Eh, Porque, bueno, quiero que me lleve a un lugar, ¿no? ¿Y por qué quieres que te lleve a un lugar? Eh, pero quiero llegar a ese lugar. Entonces, el coche, bueno, el auto sería un medio para que me lleve para llegar a ese lugar. Vale, pues te podría seguir haciendo muchas preguntas de este tipo, ¿no? Pero a los alumnos le tenemos que dar un porqué, le tenemos que explicar. Hombre, dentro de las necesidades, ¿no? Y hay cosas que tú las haces para evaluarlo, lo haces porque en determinados que son internas a tu profesión, ¿no? Pero el alumno tiene que saber. El alumno tiene que saber que luego lo vas a evaluar de alguna forma o le vas a evaluar alguna serie de conceptos. El alumno tiene que saber por qué utilizamos el juego. Pues, como te comentaba y resumiendo anteriormente, lo que tienes que hacer es planificar muy bien la sesión de juegos que quieres hacer. Porque depende mucho de los objetivos que tú te has planteado, depende mucho el juego que quieras utilizar y depende mucho el tipo de actividad que quieras hacer con el juego. ¿Vale? Te pongo un ejemplo gráfico. Quiero desarrollar las habilidades lingüísticas porque mi alumnato no sabe expresarse con claridad ante el público. ¿Ya? ¿Qué juego elijo? Pues puede haber muchísimos juegos. O no, Claro. no hace falta juegos completos, pueden ser algunas técnicas narrativas, algunas técnicas de debate, ¿vale? Pero, ¿cómo los quiero hacer? ¿Quiero hacerlo a nivel de grupo, del grupo clase entero? Tendré que elegir un juego que me permita hacer ese tipo de actividad, porque todos los juegos, la mayoría de los juegos se juegan a 4 jugadores, a 5 como mucho. Quiero hacerlo por pequeños grupos. Si lo voy a hacer por pequeños grupos, yo tendré que rotar ese juego entre mi alumnado. Por ejemplo, lo puedo hacer en el mismo día, a primera hora juega este grupo, a segunda hora juega este. O los lunes juega este grupo, los martes. Y tercero también, ¿qué implicación voy a tener yo como docente a la hora de implementar ese juego? Yo tendré que estar presente en algún momento, ya sea a la hora de explicarlo, ya sea a la hora de supervisarlo o ya sea a la hora de evaluar, porque esta actividad que hacemos, igual que todas las que hacemos en el aula, tienen que evaluarse. Entonces, digamos que
es un compendio de casuística que tienes que tener en cuenta a la hora de llevar un juego. ¿Por qué juego? ¿Por qué llevo el Story Cube? ¿Por qué llevo el Monster Key? ¿Por qué utilizo el Double de esta manera y no de como vienen las instrucciones? Pues todo eso viene de los objetivos que quiero conseguir, en qué asignatura, o que si son objetivos didácticos, si son procedimentales, si son actitudinales, qué tipo de alumno tengo, qué tipo de aula tengo, qué tiempo, qué tiempo necesito o dispongo en los grupos. Entonces, ahí es donde entra un poco el aprendizaje basado en juegos. Investigar y elegir bien todos esos procesos que te he estado comentando. Y imagino que luego de llevar el juego, de mostrarlo, luego de que se juegue, ¿no? Con los alumnos, con los estudiantes, se tendría que hacer un balance, Ujú. ¿no? Para ver qué tal, qué tanto se cumplió eh, el objetivo. De hecho, que capaz a veces pueden ser objetivos a largo plazo, llamarlo así. Sí, Pero igual, ¿no? Igual se tendría que hacer un balance, un análisis, porque puede ser que a veces lo que se planteó no llegó a funcionar claro. como uno se imaginaba, ¿no? Claro, igual que he dicho antes, toda actividad académica tiene un porqué y luego hay que tener un cierto feedback porque todo es evaluativo. E incluso hasta la propia gestión del tiempo que has empleado, los recursos, ¿no? Tu propia labor como docente tiene que también es evaluativa. Tienes que evaluarte a ti mismo también, ¿no? Y todos los materiales que te llevas al aula y los implementas. La mayor parte de las evaluaciones, digamos, de los análisis que hacemos de la aplicación de los juegos de mesa en el aula es, como bien has dicho, un poco más a medio o largo plazo, porque esto no es una varita mágica. Yo porque a un niño lo pongo a jugar, por ejemplo, a Pico Pico, no sé si te suena. Eh, Parece que sí lo he jugado, me parece verlo. Pico Pico, bueno, algún juego que haya que hacer un cálculo mental, ¿vale? Me da igual. ¿No? Un cálculo mental, un cálculo numérico. Porque el niño haga una partida una partida a este tipo de juego, no va a mejorar exponencialmente su cálculo mental. Entonces tiene que ser un proceso, ¿vale? Hay otros que no, que son más cercanos para ver los resultados. Pero ahí de donde viene un poco la libertad y, digamos, la flexibilidad del juego, que no siempre utilizamos el juego para desarrollar algún contenido o alguna competencia, sino que también nos sirve para evaluar. El juego nos sirve para evaluar. Imagínate en esto mismo que hemos estado viendo la decena, el concepto de decena en matemáticas. Pues en lugar de plantearle un examen en escrito, pues yo puedo poner a los niños a jugar a ese juego del pico pico, donde tiran dos dados, por ejemplo, ¿no? Tiran dos dados y tienen que hacer una suma, ¿vale? Claro. Pues yo, desde mi punto de vista externo, pues yo soy un observador que está viendo y está evaluando este proceso, pero ellos están jugando. Y yo, con el simple hecho de ver a los niños que mueven la ficha o hacen el conteo bien, pues ya me sirve de evaluación. No tengo que ponerle una ficha en papel y corregirla y entregársela, ¿no? Pues lo estoy viendo, lo estoy viendo. Te estoy poniendo un ejemplo súper fácil que de nivel inicial, ¿vale? Te podría poner incluso una evaluación a través de un juego de mesa, por ejemplo, a través de hacer un juego de rol. Si, por ejemplo, a nivel de secundaria, de institutos, si estamos haciendo un juego de rol donde el protagonista bueno, el protagonista de un alumno tiene que viajar a lo largo del tiempo y le digo que me describa cómo va vestido, si él me está contando cómo va vestido, él puede elegir la forma de que está vestido, incluso se puede hacer un dibujo, ¿no? En la ficha de personaje de rol. Pero si me dice, si estamos en el Imperio Romano y me dice que lleva unas botas de agua, por ejemplo, o me dice que lleva una gorra de béisbol,
que me ha pasado, o una sudadera, pues ya estás viendo tú que que no está interpretando bien, o sea, que no ha adquirido los conceptos de lo que es el periodo de tiempo, porque se está vistiendo, me está diciendo que un personaje de esa época vestía o tenía un atuendo que no corresponde con esa época. Pues te digo que me sirve también de evaluación. También, no solo el aprendizaje basado en juegos, nos encargamos de jugar para aprender, sino que también nos sirve para jugar para evaluar. Interesante. Entonces, eh, bueno, una de las cosas que también te comenté, bueno, de parte de la experiencia de uno, mi experiencia, cuando llevamos el Story Cubes y lo usamos de, de varias maneras, ¿no? Como te estaba contando, se le dio un dado a cada alumno, ellos empezaron a contar sus historias, y yo veía que, como te estaba comentando, que había algunos que cuando empezaban a contar era bien fluido, ¿no? Ujú. Era bien fluido, es como que si estuvieran leyendo algo, entonces empezaban a contar la historia y no paraban. Entonces yo dije, automáticamente dije, este chico, es hábil en esto, o sea, tiene una buena imaginación. Entonces, imagínate, alguien que tenga, o sea, lo que yo veo es lo siguiente, los dados, el juego, ayudó a identificar a él, ¿no? Que podía, que tenía buena imaginación, buen manejo de palabras. Entonces, ¿tú crees que eso no, más bien no ayudó a encontrar, a descubrir el talento, ¿no? Claro. De este joven que imagino que, bueno, teniendo la participación, si hubiéramos tenido la participación de un psicólogo, de alguien, se hubiera dado cuenta de eso y más bien hubiera ayudado al joven luego a decir, ¿sabes qué? Vemos que tú tienes algunas cosas más o menos por esta rama, ¿no? ¿No? Porque un montón de cosas falta eso, ¿verdad? Yo, Claro, claro. yo que estaba en colegio, el tema de la vocación, el tema de que uno encuentre la vocación, bueno, he estado en academia, en universidad, varios de mis compañeros que estudiaron la carrera se retiraron. Entonces, el tema de buscar la vocación, de que uno tenga que de sincerarse, ver las cualidades que tiene y esas cualidades, buscarlas, direccionarlas hacia una profesión, hacia una labor. Entonces, yo creo que por ahí también se puede hacer bastante, ¿no? Porque, bueno, a través del juego ayudó a identificar, ¿no? Algunas cualidades de los alumnos, ¿no? Yo creo que también podría ser muy importante eso. Sí, de hecho, bueno, está muy debatido, por ejemplo, te pongo un caso muy concreto, la teoría de inteligencia múltiple de Gartner, pero yo creo que algo de razón tiene. Y de hecho, hace 3 años hice en el colegio actual donde estoy un proyecto para que los alumnos, además de conocer lo que son las inteligencias múltiples, vieran las capacidades que tenían cada uno de ellos en las diferentes inteligencias múltiples, ¿no? Y los resultados fueron muy buenos porque, como tú bien dices, había alumnos que se dieron cuenta de que a lo mejor ellos creían que eran malos, lo que se suele decir mucho, malos en matemática o malos en expresión oral o en música, y no lo eran. Y lo hacían a través del juego. Y veían que no lo eran, que tenían un potencial por esto mismo que hemos comentado sobre el juego, que el juego es un laboratorio de experiencia único. Podemos hacer lo que queramos, porque podemos equivocar, incluso jugando. Yo tengo un compañero que ayer mismo estuve jugando con él a una serie de prototipos. Tenemos como una asociación donde los autores de juegos nos reunimos, nos damos consejos y probamos los juegos, ¿no? Antes de... Y él siempre hace lo mismo. Él, digamos que intenta fastidiar el juego para verle las costuras al juego. Pues ellos mismos se daban cuenta de que tenían esa capacidad de
pero no lo habían practicado por miedo a equivocarse. Y como en el juego no pasa nada si te equivocas, te da cierta libertad para experimentar, para probar. Voy a hacer esto por si. Y ahí, a través de ahí, se dieron cuenta de que, oye, no eran malos en matemáticas, o no eran malos, o no tenían poca coordinación física, ¿no? O sensorial, o se les daba bien la música, o les gustaba, en cierto caso, que yo he descubierto que yo la música siempre el área de la música, no sé lo que me ha pasado, no me ha gustado nunca, pero luego realmente le he visto mucho sentido y tiene mucho que ver con las matemáticas. Entonces, a partir de ese descubrimiento que hice, pues aprecié mucho más la música. Pues, como bien dices, el juego nos sirve para que nos demos cuenta de nuestras virtudes y nuestros defectos. Y de esa manera podemos potenciar las virtudes que tenemos y podemos mejorar esos defectos, entre comillas, vamos a poner entre comillas, de defectos, ¿no? Que se nos dan, no se los dan tan bien como esperamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de las inteligencias múltiples, aunque ya digo que está muy debatido si existen o no existen y se pueden catalogar o no, yo creo que todo lo que sea sesgar para estudiarla en profundidad siempre es bueno y el juego te lo permite también. Y de hecho tengo muchísimas experiencias de alumnos y de personas adultas que se han dado cuenta de esas capacidades gracias a los juegos y lo han potenciado. Supongo, ¿conoces el juego azul? Claro. No sé, ¿verdad? Pues hay muchas personas que odian los sudokus o ese tipo de pasatiempos, pero sin embargo yo los he visto y les encanta ese tipo de juegos de reconocimiento de patrones, por ejemplo. Y oye, que se les dan estupendamente y gracias al juego lo han descubierto y que les gusta ese tipo de actividad o juegos más abstractos, o juegos con, digamos que lo que los jugadores le decimos que tiene la temática un poco pegada al juego. Así que nada, también es una herramienta estupenda para diagnosticarnos a nosotros mismos y a los demás. Y sobre todo, además de poder, bueno, lo que tú has mencionado, de que, por ejemplo, juegos que ayudan a reforzar el tema de matemáticas, lenguaje, eh, están las famosas habilidades blandas, que es algo Las soft skills. que se escucha, que se menciona, Mm, sobre todo a nivel empresarial. Bueno, varios pueden venir con sus títulos, varios pueden tener sus doctorados, pero el tema es, o sea, como persona, ¿no? claro. Amable, honesto. Entonces yo creo que ahí también los juegos tienen un papel importante. Claro, fomenta mucho lo que es la empatía. Ya no solo es como os comentaba antes, los juegos colaborativos, ¿no? Que son ideales para llevarlo a un aula, sino que incluso esas personas piconas, ¿no? Como bien decía antes, ¿no? Los que quieren ganar a toda costa, Sí, necesitan ser empáticos porque muchas veces tienes que ponerte en la piel del otro para pensar a ver qué es lo que van a hacer, ¿no? Adelantarte a sus movimientos, adelantarte a su estrategia o intentar averiguar su estrategia o su rol oculto. Entonces, incluso hasta el jugador más competitivo se tiene que poner en la piel del otro. Y entonces por eso el juego también mejora mucho las soft skills, ¿no? que hablabas antes, habilidades blandas, que bueno, sí es cierto que vienen digamos, del sector comercial, porque las empresas ahora los demandan mucho, las duras también, las hard skills, vamos, bueno, las empresas que van van a por todas, pero realmente la escuela siempre ha tenido muy en cuenta estas habilidades blandas a desarrollar. Lo que pasa que, bueno, ahora le ponemos unos nombres, sobre todo en inglés. Bueno, vosotros en la comunidad americana utilizáis mucho el término inglés eh, como algo casi natural, ¿no? Por la cercanía de la cultura y en el continente. Pero aquí, por ejemplo, en España, cada vez que se utiliza un anglicismo, parece como que lo elevamos a los cielos, queremos decir que es algo mejor de lo que es, o queremos venderlo como un concepto nuevo, ¿vale? Pues no, pues lo hemos tenido siempre. Lo que pasa es que ahora parece que es un marketing
el llamar algo que ya había por un nombre nuevo y venderlo como novedoso. Pero bueno, ya te digo por eso que las soft skills y las hard skills siempre han estado en el aula, por defecto o por exceso, vamos. Las blandas siempre han estado porque son valores que se intentan integrar en el currículo escolar y las duras las hemos tenido en la asignatura. De hecho, yo he tenido asignatura cuando estudiaba en el instituto que no buscaban hacerte un líder, pero sí lo que te proponían era que tuvieras iniciativa. Aquí en España tenemos una competencia a nivel curricular que se llama aprender a aprender, ¿no? Que digamos que te exige las dos, la dura y la blanda, de tenerla en un equilibrio, ¿no? Ya no es solo que tú aprendas, que el alumno aprenda, sino que tú tienes que enseñarle a ese alumno a cómo aprender por sí mismo. Entonces, ahí discurren las dos tipos de skill, la interior y la exterior. O sea que, bueno, el juego también nos da la flexibilidad también para trabajar todos estos puntos de vista. Te voy a preguntar, ¿tú has escuchado del juego, este juego de rol oculto, Hombres de Castronegro? Claro, Y lo habrás jugado bastante, lo habrás muchísimo en el aula, sí, en los sí. salones, imagino. Sí, sí, en el aula mucho porque es un juego, como lo decimos aquí, es un juego de campamento, un juego social que lo puedes jugar, te puedes crear tú el mismo material, lo puedes jugar, yo lo he jugado con la clase entera, con los 25, con los veintitantos alumnos, y ayuda mucho a eso, a hacer sentimiento de equipo, de intentar ponerte en el lugar del otro, de intentar engañar, ¿no? Bueno, el intentar engañar también es ser empático un poco, porque tienes que pensar al otro cómo se siente o cómo se sentiría y hacer lo contrario. Y sí, todo este tipo de juegos son muy útiles. Sí es verdad que eh, para mejorar este tipo de capacidades tienes que tener también un poco un conocimiento a nivel psicológico, ¿no? Los docentes llegamos hasta donde podemos llegar. Ya si queremos ir más allá, para eso están los especialistas, psiquiatras, psicólogos y otros compañeros profesionales que también utilizan el juego también para ese tipo de diagnóstico o ese tipo de desarrollo emocional o de la personalidad. De verdad, hay varios temas, hay varias cosas que podemos conversar. Es muy interesante y yo sé que varios van a estar más interesados y esperemos que acá también la gente, los profesores, puedan ver en el juego una herramienta para poder llegar al estudiante, ¿no? Para motivarlos y sobre todo porque estos juegos de mesa comparados con los videojuegos, que también, bueno, de hecho son buenos y hay varios educativos, nos permite a que haya más relación, más interacción, ¿no? Entre unos y otros. Y ahora, en el tiempo de que todavía no es tan seguro salir, qué mejor, ¿no? Que quedarse en casa jugando. Entonces, ¿tú crees que Pues el sí. juego es un gran aliado para eso? Para poder hacer que el niño, que el joven, bueno, que la familia se mantenga en casa, ¿no? Segura y qué mejor, ¿no? Que jugando y compartiendo en familia. ¿Tú qué opinas sobre eso? Pues como hemos dicho antes, que es una herramienta social y ya no solo de entretenimiento, sino de crear vínculos, nos hace crear vínculos familiares y sociales. Es una de las mejores herramientas que tenemos ahora y yo creo que puede ser el mejor entretenimiento porque aparte de desconectar un poco de esta problemática a nivel mundial que tenemos, a nivel laboral, a nivel de salud, a nivel social, el juego nos ayuda a desconectarnos. Ese rato de juego tenemos los cinco sentidos puestos en el juego y nos ayuda a evadirnos. Jugar en familia siempre une y de hecho yo siempre los mejores recuerdos que tengo es de cuando jugaba yo con mis padres, con mis primos, con mis hermanos,
con mis vecinos, con mis amigos, a juegos de mesa durante la infancia. Y si todavía recuerdo, tengo vívidos esos recuerdos, es que significa de que esas vivencias han sido especiales. Entonces, de eso se trata también el juego, que te va a dar una experiencia memorable que perdura en el tiempo. Ya no solo que nos ayuda a evadir de todos estos problemas, sino que los vamos a recordar como algo gratificante. Entonces, si queremos salir un poco indemnes a nivel mental de esta pandemia, nos va a ayudar muchísimo que podamos jugar. O jugamos en familia, aquí en casa, o bueno, a través de los medios digitales, como bien has dicho, a través de videojuegos, a través de plataformas que los juegos de mesa tienen varias plataformas a nivel internacional donde se pueden jugar con otras personas de cualquier parte del mundo. Ayuda muchísimo a evadirnos y a sobrellevar toda la problemática que tenemos actualmente. Sí, ¿verdad? Y bueno, hemos tocado varios temas, de verdad, es un placer poder conversar contigo, tienes mucha experiencia, ¿no? Y esperemos de verdad jugar tus juegos. Espero en unas semanas ya tener el Monster Kit. Ah, sí, Ya, lo ya has me lo están podido trayendo. conseguir. Ajá. He jugado todavía, lo he conocido, he visto videos, todo eso, pero yo ya lo pedí, ya estoy esperando que llegue. Qué bien. Probarlo. Acá yo tengo mis sobrinas, ¿no? Para poder probarlo, jugarlo y compartirlo con la gente de la página. Y esperemos igual así poder tener tus otros juegos, porque sabemos, bueno, porque sé que están dedicados a eso, ¿no? A la enseñanza e imitar, ¿no? A los que nos están viendo, a los que nos están escuchando, que, que usen, ¿no? Como decía hace un momento, que usen esta herramienta que es el juego, ¿no? Para poder llegar a sus estudiantes, y que ahora, que es más complicado y que todo es de manera virtual, de igual manera, ¿no? Ver maneras, igual, ¿no? Por esta plataforma Zoom, ¿no? O por otras, que igual se mantenga el hecho de que el alumno juegue, ¿no? Por ejemplo, con una anécdota, el profesor de educación física de mi sobrina envía las clases por, eh, por WhatsApp, ¿no? Se graba, el Ujú, profesor hace, ¿no? Y le dice a los alumnos que tienen que hacer un reto, que es el reto de la semana, que a veces tienen ujú. que hacer dominadas con la pelota, con el pie, a veces tienen que hacer especie de malabares, ¿no? Entonces, esas cositas, de hecho, que ayudan a que el estudiante, bueno, esté en casa, pero al menos pueda hacer un poco de ejercicio, ¿no? Jugar un rato. Entonces, esperamos que de verdad, a pesar de estar todavía distanciados, los profesores con los alumnos puedan todavía ver en el juego una manera de que ellos se puedan, además de divertir, ¿no? Puedan interactuar entre la familia, ¿no? Por ejemplo, y desarrollar otro tipo de habilidades. Pues la verdad que sí, que todo lo que sea interrumpir, ¿no? La monotonía también muchas veces, que aquí en España ya te digo, estamos de vacaciones, ya el curso terminó, se ha criticado mucho de que los profesores en la educación a distancia lo único que hacían era repetir lo que hacíamos en clase, pero simplemente mandar muchas actividades. Entonces, lo sé por experiencia propia, por ejemplo, de mi hijo, porque llega un momento que lo único que hace es hacer actividades del libro a la libreta. Entonces no hay nada que les motive, no hay nada que rompa esa monotonía, no hay ningún tipo de actividad. Hay otros profesores, otros docentes que sí lo han hecho o los hemos intentado también, porque muchas veces nuestros medios no nos permiten, ¿no? O desde el colegio, desde el centro, si nos dicen que, oye, hay que seguir esta línea de actuación, pues tienes que seguir esa línea de actuación, pero que sí es verdad, como bien dices, que nos mantengamos activos en este periodo de tiempo, que juguemos, porque jugando somos más felices y hacemos más felices a todos los que están a nuestro alrededor. Así que desde aquí
a los que nos estáis viendo, consejo principal, y yo creo que es un poco más concreto y objetivo: si queréis llevar un juego de mesa al aula, que sea un juego que dominéis, que sea fácil de explicar y de jugar, y a partir de ahí construir vuestra propia experiencia de juego. Sois los principales que conocéis a vuestro alumnado, sabéis lo que le va a gustar y lo que no le va a gustar, así que sois los mejores para conocer lo que ellos demandan o no demandan, si les va a gustar el juego o no el juego. Juegos fáciles, que sepáis jugar vosotros, que se puedan explicar rápido, que se pueden jugar. Ese es el comienzo. A partir de ahí, pues, investigar nuevos juegos, nuevas propuestas, nuevas mecánicas y todo lo que te permita el aprendizaje basado en juegos, que bueno, que por suerte ya hay mucho escrito, hay muchos vídeos, hay mucha información en la red. Bueno, de verdad, muchas gracias una vez más por tu tiempo. Gracias por compartir toda tu experiencia. Esperemos que sigamos comunicados, que nos sigamos comunicando, porque creo que hay bastante que debatir, que conversar, que poder compartir información, y qué mejor, ¿no?, que tú ya tienes tantos años en esto. De verdad, muchas gracias. Pues nada, gracias a ti por darme la oportunidad también de hablar contigo, de conocerte, por la labor que haces, tan desinteresada, porque bueno, lo mío no deja de ser mi trabajo también, aparte de que me encantan los juegos de mesa, pero es mi trabajo, ¿no? Y intento ser siempre lo mejor posible, y el juego me da lo que yo busco. Darte las gracias porque desde primera hora que me contactaste me hizo ilusión, ¿no?, de poder compartir con vosotros este ratito de charla y bueno, y a poder ayudar o poder abrir un poco esa ventana de lo que es el mundo del juego aplicado al aula. Espero que estéis todos bien por allí y que la próxima vez que nos veamos pues podamos hablar que la situación esté mucho mejor por todo a nivel mundial. Así que un fuerte abrazo desde España y aquí me tienes para lo que quieras. La verdad, muchas gracias. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy y ya nos estaremos viendo. Gracias. Muy bien. Chao. Adiós. Hasta luego.